Siéntate aquí si quieres, ¿eh? Vamos a activar el evento tuyo. Pues cuando yo te diga, primero te presentas, tal, y luego ya empezamos con el evento. ¿Dale? Hola, buenas tardes. Soy Pablo Del, director de la empresa Pensódromo. En Pensódromo nos dedicamos especialmente al tema del audiovisual por internet. Tratamos de integrar proyectos que no son estrictamente clientes o monetizables a corto plazo. Toplan es una publicación de base audiovisual abierta, en línea, centrada en el fomento a la lectura y pretende complementar un poco un hueco que entendemos que hay en el ámbito de la programación audiovisual convencional hasta el momento y el tema de la lectura, el hábito del libro y de la lectura también como concepto más amplio. Entonces, en esa línea, pues nos parece que la programación que hasta ahora tenemos un poco en las televisiones es escasa en relación a lo poderoso que es el sector, por ejemplo, a nivel del PIB del país. Y ahí es que nos hemos puesto con José María Barandiarán, consultor de Con Valor, a la que la red nos permitió ya empezar a trabajar audiovisual en línea, un poco tal como lo íbamos haciendo, pues pusimos en marcha un poquito esta publicación. Siempre vinculada al tema de cultura y producción, es un poco lo que más nos gusta. Cosas que luego el mercado en sí quizás madura todavía la posibilidad de comprarlas o de hacerse con ese tipo de servicios, y un poco para aprovechar esa energía ponemos en marcha un poco dos medios que de alguna manera sintetizan lo que sabemos hacer, lo que nos interesa hacer y un poco en la línea de lo que creemos que es donde hay un poquito de chicha en la comunicación en este momento. No es un proyecto en el que estemos ganando dinero y tampoco está enfocado en ese sentido, sí que es un proyecto que está haciendo circular voluntades, energías, entusiasmos, y algunos de esos devienen proyectos en ámbitos más de tú a tú, ¿no? En el tema de lo que es Pensódromo relacionado a Toplan. No es un tema que nos obsesiona, en ninguno de estos proyectos hay estadísticas visibles. Yo tampoco miro las internas, eso es un tema que lleva nuestro departamento de programación. Obviamente, con fotografía y texto nos parece pobre en relación a lo que oferta la posibilidad. Periodismo digital o periodismo ciudadano, ¿por qué no ambas cosas en ese sentido? Yo creo que el periodismo ciudadano tiene valor en la medida que actúa como eco de lo que podría ser otro tipo de periodismo. Y el digital, pues pienso que realmente es lo mismo, es decir, yo consumo periódico en papel cada día y por internet leo 3 o 4 también, con lo cual en mí conviven sin ningún problema. Por tanto, digital o ciudadano, yo diría, pues seguramente para lo ciudadano lo digital es un medio más cómodo, ¿no? Y nada, y ahora nos tocará la revancha porque Toplan va a hacer una entrevista a los de Blog que lógicamente no emitimos en directo.